Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado de hoy, Andrea Cuomo. Andrea es gerente para el Cono Sur de Quilvest, un family office, banca privada. Bueno, primero, gracias por estar acá, Andrea. Gracias a ti por la invitación, Iván. Explicar un poco, Andrea es un gurú de inversiones, tiene una larga historia con la región, fue gerente general para el Cono Sur también para Credit Suisse, así que conoce bien el mercado Chile, Argentina, Sudamérica. Pero empecemos primero, Andrea, lo que está pasando en el mundo. Parte de tu rol, de tu trabajo es decirle a tus clientes lo que está pasando y dónde es la mejor forma de invertir sus activos. Así que empecemos macro. ¿Qué es lo que están viendo y qué le están hablando ustedes a sus clientes? ¿Y cuáles son las preguntas o dudas que tienen los clientes con ustedes? Bueno, hay mucha aprensión por el escenario político. Había mucha aprensión sobre el escenario político en Europa, sobre todo, porque había varias elecciones en varios países que tenían un riesgo intrínseco muy fuerte. O sea, se esperaba un shock político en Europa, a pesar de lo que pasó en Cataluña recientemente. En general, las elecciones fueron más controladas, más medidas de lo que se estaba pensando. Esto generó igualmente una oportunidad para seguir invirtiendo en Europa, más que en Estados Unidos. En Estados Unidos el efecto Trump fue muy benévolo por el mercado accionario, pero se acabaron un poco las sorpresas positivas. Entonces los inversionistas se han volcado más al lado de Europa porque parece que está más ordenado desde un punto de vista político y que tiene más potencial a la suba respecto a Estados Unidos. Asia igual sigue creciendo a otro ritmo respecto a los países europeos y estadounidenses, pero siempre hay más incertidumbre. Un país en un portafolio, poner Asia, obviamente lo tenés que hacer en medida más contenida respecto a Europa y Estados Unidos. Ha habido, una vez que pasó este impulso inicial de la llegada de Trump, había un optimismo que iba a recortar impuestos, iba a ser una gran reforma tributaria y este proyecto de infraestructura que iba a generar demanda, se calmó, como dices tú, Europa se apagaron un poco los temores del nacionalismo, pero hay analistas que siguen diciendo que hay un riesgo geopolítico que los mercados no están poniendo precio o ponderando suficientemente, y sobre todo los mercados emergentes que han visto un flujo tremendo de liquidez desde más o menos febrero-marzo. Sí, partiendo por este último punto, capaz que el flujo tremendo hacia Latinoamérica, tanto en acciones como en renta fija, se da por un tema de oportunidades. O sea, la renta fija en mercados emergentes es mucho más rentable que en mercados desarrollados, y ahí el primer flujo. Y las acciones se habían quedado bastante atrasadas respecto a los mercados desarrollados. Por el lado de Trump, al final ya está incluido todo en el precio, entonces sí. Por eso te decía que mucha sorpresa positiva por este lado no van a venir. A mí me parece que hay un efecto que puede surgir más bien negativo que positivo, porque la reforma impositiva es benévola, pero ya está adentro. Entonces, si la cumple, perfecto, y si no la cumple a mitad, podría tener un impacto fuerte en los mercados financieros. Usted, mirando un poco más a la región, ¿no? ¿Ustedes qué le están diciendo a sus clientes acerca? Porque hay unos que dicen que el rally de las bolsas, tanto en Argentina, anticipando los cambios políticos, en Chile también anticipando cambios políticos, este movimiento de gobiernos más populistas a gobiernos más de centro derecha o amigables para el mercado, también llevamos más o menos entre 12 y 18 meses con mercados a niveles récords, los activos en Argentina, algunos dicen que está ya en territorio burbuja. ¿Ustedes creen que todavía hay oportunidad o esto refleja realmente los fundamentos? No, yo creo que los fundamentos de Latinoamérica, de las empresas latinoamericanas, son muy sólidos. De hecho, las empresas están produciendo mucha ganancia a pesar de que uno puede estar de acuerdo o menos de acuerdo con el escenario político. Pero también hay un efecto mercado. Entonces hemos visto los bonos latinoamericanos subir muchísimo este año, pero también los bonos asiáticos y también los bonos de baja calidad en Estados Unidos y en Europa. Entonces yo creo que por un lado Latinoamérica está muy bien y por el otro lado el mercado está muy sólido. Sin embargo, yo creo que si viene un momento de dificultad, a pesar de los buenos fundamentos, los primeros flujos que se van a ver de los inversores en retirada, en defensa, van a ser desde Latinoamérica. Entonces, en caso de crisis, a pesar de los buenos fundamentos, va a sufrir el mercado. Hablemos un poco de un mundo en que, más allá de este rally de los últimos meses,
en que hay un consenso que globalmente, sobre todo después de la crisis subprime, que hay una búsqueda de rentabilidad, tanto desde los fondos de inversiones grandes, family offices, los fondos de pensiones, hay lo que se llama en busca de rentabilidad, que ese promedio que siempre decía que los activos, sobre todo de renta variable, un 8,5% promedio, eso ya es historia, se dice entre 4 y 6. No, ¿ustedes qué hacen para buscar rentabilidad? ¿Cuál es la fórmula que están viendo en un mundo en que a largo plazo no hay baja inflación, las tasas siguen a niveles bajos históricos y el rol de ustedes es hacer rentar la inversión y los activos de los clientes? No, sí, ahí es buena pregunta esa, porque tuvimos 30 años de retornos superiores al promedio de los últimos 100. Y eso se dio básicamente por un factor demográfico, un incremento muy fuerte de la productividad en los últimos 30 años y con el ingreso de China. En los años 90 nadie podía tener alguna relación financiera con China desde un punto de vista del mercado de capitales. Hoy en día uno puede aprovechar de este mercado. Entonces, los últimos 30 años han sido, a pesar de las dos crisis que tuvimos en 2001, y bueno, en el 90 también, y en el 2008, los mercados han rentado muy por arriba de su promedio. Se espera que por los próximos 20 años va a haber una reversión a la media, porque efectivamente la productividad ya está estancada, China ya está en los mercados financieros. Entonces, pensamos que los mercados líquidos, bonos, acciones, efectivamente no van a tener grandes retornos. Se está hablando de un retorno neto de inflación por la renta fija de alta calidad alrededor de 0,1%, o sea, un 2,5% incluyendo la inflación, si quieres, y la renta variable efectivamente este 4 o 6% ha sido confirmado en algún estudio que hemos leído últimamente. Entonces, ¿por dónde buscar la rentabilidad? Y los inversores privados están mirando más que la previsión de los varios actores financieros, cómo invierten, están tratando de copiar cómo invierten las instituciones que tienen grandes rentabilidades. Y acá me refiero sobre todo a lo que dicen endowment funds o fondos de las grandes universidades estadounidenses. Son como un fideicomiso en términos chilenos, que la gente no entiende. Un fideicomiso que está sin un horizonte temporal definido, está ahí para financiar la necesidad de las universidades americanas. Y ahí vemos muchísimas inversiones ilíquidas, muchísimas inversiones alternativas, como pueden ser fondos de cobertura, inmuebles directos, private equity, deuda privada también, que eso es un gran tema hoy en Europa y en Estados Unidos, porque con la nueva regla de Basilea III, los bancos se encuentran en un momento donde o suben su capital propio o bajan su riesgo. Y dado que la crisis del 2008 más o menos ha llamado a todos los bancos a subir su capital, hoy en día los bancos están generando un espacio para actores terceros en el tema de prestar capital. Y eso se genera un riesgo si es que se pasa, porque de aquí vamos a pasar al tema de cómo lo bajamos a tierra, el tema en Chile, que es esta nueva legislación en Chile, que las AFP hace bastantes años que venían pidiendo que les permitieran invertir en inversiones alternativas del tipo que describiste, por la misma razón que hay un montón de factores demográficos, políticos, para generar mayor rentabilidad. ¿Cómo ustedes, porque es parte también del trabajo, cómo ponderas el riesgo de eso? Mira, las inversiones alternativas tienen beneficio de más retornos y más diversificación respecto a los mercados líquidos. Tienen un gran defecto que es la iliquidez. Entonces, cuando nosotros necesitamos proveer de liquidez a un cliente, o en el caso de un fondo pensión, por ejemplo, los fondos pensiones en Europa, por ejemplo, ya están entrando en situaciones de déficit técnico, o sea que lo que deben distribuir es más importante lo que reciben de sus afiliados. Ahí es difícil estar con productos ilíquidos porque tú necesitas esa liquidez. En el caso de fondos pensiones chilenos, que son, por ejemplo, más equilibrados en esto, son técnicamente sólidos, con un grado de cobertura muy buenos, pueden permitirse de entrar por una parte del portafolio en inversiones ilíquidas, porque Chile, como todo el mundo, está sufriendo un factor demográfico muy importante, que es el envejecimiento de la población y también la baja natalidad. Entonces eso lo tenés que compensar de alguna forma para no encontrarte con un déficit de cobertura en el futuro. Que eso, para explicarlo un poco, ha sido parte del debate del planteamiento de reforma, que más o menos casi todo el mundo está de acuerdo que uno de los problemas es que estamos viviendo mucho más de
lo que se planificó el sistema de pensiones actual, más o menos si uno le gusta o no a la AFP, es un derecho a la causa, y que no cotizamos lo suficiente para financiar este periodo que antes era 12, 13 años, ahora podría llegar a ser a 30. La gente está viviendo de 65, se está jubilando y se está muriendo después de 80. Sí, mira, yo te hablo de mi país, de Suiza, sí. Lo que hemos visto es que desde en los últimos 20 años, o sea, hace 20 años el jubilado vivía 15 años, entonces estaba aprovechando de su jubilación por 15 años. Y el sistema estaba diseñado para que ahorrara durante su periodo de trabajo y después por los 15 años que estaba recuperando su dinero. Hoy, 20 años después, no estamos hablando de un siglo después, ya son 20 años de esperanza de vida después de la jubilación. Entonces el sistema obviamente tiene que poder entregar este dinero. Por un lado, más ahorro, obviamente, de hecho en Suiza ya uno se está jubilando más viejo que antes y entonces genera más ahorro y la rentabilidad también tiene que ser más alta. Pero aparte de buscar rentabilidad más alta, también nos encontramos en un escenario que la rentabilidad está más baja. Entonces hay como una obligación a ir a inversiones alternativas para poder compensar este agujero que se está generando por factores demográficos y por factores de rentabilidad futura que no se ven tan brillante como fue en el pasado. ¿Cómo haces? Hablemos un poco de las inversiones alternativas. Está inmobiliaria, infraestructura, deuda privada. ¿Cuáles más me están quedando afuera? Private equity y fondo de cobertura. Y fondo de cobertura. Los fondos de cobertura están como un poco ninguneados los últimos 2 años. Retornos bajos, le han quitado fee, hay un flujo, ¿cómo se llama? O sea, un flujo negativo. De gente sacando plata y metiéndola en otro. Usted tiene un balance cuando dice, mira, tiene que estar balanzado, no lo metas todo en infraestructura, no lo metas todo en inmobiliario, no lo metas todo en un private equity. ¿Cómo es el balance y cómo ven ustedes cuando analizan ese tipo de activos como negativo o positivo? Bueno, los fondos de cobertura tienen una mala prensa. Sí. Ahora, sobre todo con esta película de Madoff, estamos volviendo a la mala prensa. Mala película, en todo caso. Muy buenos actores, pero a mí no me gustó. La encontré... Pero el contenido de los fondos de cobertura, o sea, es un arbitraje del mercado. El mercado finalmente genera ineficiencia y estos fondos buscan estas ineficiencias. Hoy en día son mucho más regulamentados, mucho más controlados, entonces más que rentabilidad te entregan una diversificación importante en la cartera. Entonces una parte de fondo de cobertura que se estima que van a generar un 4 o 5%, tanto más o menos como las acciones, pero no como el private equity o la deuda privada que estamos pensando que va a generar arriba del 10%. Entonces una parte es importante por un tema de diversificación. Por un tema de rentabilidad, obviamente los mercados privados son mucho más atractivos y mucho más difícil también de analizar y mucho más difícil de encontrar estas oportunidades. Por falta de transparencia también, ¿no? Más que por falta de transparencia, por la naturaleza del producto es difícil la entrega en la cartera financiera. Son productos de economía real, entonces hay como un puente hacia la cartera financiera que puede ser difícil. Y además por tamaño, si alguien quiere comprar no sé, un bono de General Electric por $2.000 millones, lo puede hacer. Estas inversiones son un edificio particular, entonces la securitización hacia la cartera es más compleja. Pero por suerte, si no, en el momento que estos fondos se transforman en muy grandes, van a tener rentabilidades de mercado líquidos. Claro. Entonces ya perderían un poco el sentido. Usted es el mercado de manejar activos para familias de alto patrimonio. En América Latina había un boom, ¿no? Algunas, en el caso de Brasil y Argentina y México, porque había mucha gente de dinero que quería sacar su plata. En el caso de Chile, porque pasó de ser un país pobre a un país de ingreso medio con un 1% que generó mucha riqueza. Y ahí, a ver, bueno, tú estuviste hasta hace 2 o 3 años, vivías en Chile, hay una oleada de 3 o 4 no asesores financieros que se juntan, recaudan 100 millones de dólares y le ponen un family office o un asesoramiento office. ¿El mercado da para tanto? ¿Se ha creado una burbuja también del negocio en el que están ustedes? ¿Y cómo se diferencian los diferentes actores? ¿O todos ofrecen más o menos lo mismo? No, yo creo que todos ofrecen, o sea, la etiqueta Family Office no te dice nada en realidad, claro. ¿No? Lamentablemente estamos en una industria, si uno va a operarse a la clínica Las Condes, el doctor que lo atiende seguramente un doctor que tiene un currículum muy definido. En la industria financiera hay poca, no es muy homogéneo, digamos, el asesor financiero.
Pero pensamos que el gran cambio ha sido de parte de los bancos. Antes se veía mucha gente que trabajaba 20 y 30 años en un banco, entonces entregaba asesoría y entregaba también los servicios de custodia de los bancos. Hoy en día el cliente, por un tema de confianza y por un tema de comodidad, prefiere tener un asesor que trabaja para él y que maneja los varios bancos que tiene. Entonces, por este lado, yo creo que es un cambio de tendencia de parte de los inversores que prefieren internalizar el costo de la asesoría y seguir trabajando de esta forma. Y seguramente hay también un tema de moda, digamos, que es fashion tener su propio family office, pero es un servicio que yo creo que corresponde más al cambio de modelo de los bancos. Una pregunta sin tener que violar la reserva necesaria de tus clientes, pero si puedes hacer, hay consenso. Cuando tú vienes más o menos cada 2 meses a Sudamérica, sí. Cuando hablas con tus clientes en la región, hay temas que cruzan la frontera y que son las mismas preocupaciones, más allá que quieren que su plata les rente, pero más allá de temas, preocupaciones, confianza, no confianza. En Argentina, por ejemplo, ¿qué te dicen? No, en Argentina estamos viendo mucho más confianza de antes. Sobre todo, mira, hay estudios que son inequivocables por cualquier tipo de mercado, que a una mejoría de los mercados de capitales en un cierto país mejora también el producto. Argentina estuvo por muchos años afuera de los mercados de capitales por estos temas del default y que no se repagaba, que está en negociación. Y hoy en día se abrieron de vuelta a los mercados de capitales con un equipo muy técnico que sabe manejarse en este tema. Entonces hemos visto a papeles a 100 años de Argentina emitidos y con un gran éxito, que era algo que no se pensaba que podía ocurrir. Y también hubo una amnistía fiscal que generó mucho más liquidez financiera. El famoso blanqueo. Correcto. Entonces, por estas razones se ve más dinámica también en economía real, no solo en economía financiera. Pero los mercados de capitales, que a los empresarios en general no les gustan tanto los mercados de capitales, pero son benéficos pues son el aceite que hace que funcione la maquinaria, sí. El engranaje. Sí, y eso lo vemos, o sea, la economía real está repartiendo, pero obviamente es un país que tiene una inflación muy alta, que tiene un tipo de cambio que a veces no sigue paralelamente lo que es los fundamentos y no estamos a niveles del orden y de la institucionalidad que hay en Chile, pero me parece ver confianza, me parece ver mucha motivación de parte de los inversores. Y en el resto de la región, por ejemplo, tus clientes en Chile, yo sé que hace 2, 3, 4 años, más o menos en la época que tú te fuiste, no se venía logro, pero obviamente la desaceleración no fue tan crítica. Hay sectores como la banca o el retail, que la verdad que le siguió yendo bastante bien. ¿Hay algo que te ves más confianza o...? No, obviamente el producto ha bajado drásticamente. Yo he estado acá en estos 6 años que viví en Chile, yo creo que el promedio del producto ha sido 5,5, que nunca había vivido en un país con 5,5 de crecimiento, pero nosotros en Suiza con un 1,5 estamos festejando por mucho tiempo. Obviamente tener un 5,5 ha sido una experiencia muy buena para mí desde un punto de vista de observador económico. Obviamente con la caída del producto cae también la confianza. Pero eso no se ha visto solo en Chile, también otros países han sufrido esto, o sea, Brasil, que está acá al lado, también ha sufrido mucho el tema económico, mucho más que Chile en realidad. Y la última pregunta que se la hago siempre a gente que viene, alguien viene a un cliente, te dice, mire, tengo ahora $10 millones para invertir y no quiero ser muy arriesgado, plazo 10, 15 años. ¿Cuál sería tu sugerencia para hacer un portafolio diversificado? ¿A dónde hay que estar poniendo la plata ahora? Mira, los americanos siempre dicen hay que tener más acciones que renta fija. Los latinoamericanos en realidad son más prudentes porque tenemos una historia distinta donde el riesgo ya está en el país. Claro. ¿Sí? Yo creo que siempre depende de tu horizonte temporal, siempre de tu necesidad de liquidez. Hoy en día normalmente lo que se ve, una cartera, digamos, defensiva, hasta balanceada, es un 35% en acciones, un 35% de renta fija y el 30% que queda en inversiones alternativas, que antes capaz que me olvidé de mencionar que el oro también es una inversión alternativa por el movimiento que tiene durante las crisis, que es un metal, pero a la base
es un puerto de refugio cuando pasan crisis financieras. Una pregunta que no está en nuestra agenda, dime, mira, no sé, a mí me interesa mucho, reconozco, no lo entiendo, el hijo de mi señora es fanático, me lo explica a mí, bitcoins. ¿Es algo que tus clientes te preguntan? Sí, todos están preguntando. Sí, todos están preguntando. La tecnología es una tecnología que ha llegado para quedarse. Hoy Bitcoin no es una moneda de intercambio, es una especulación. Hay 80% de las transacciones que son puramente especulativas. ¿Sí? Entonces no se está utilizando como moneda de intercambio y lo veo difícil que eso se pueda hacer porque al final se necesita un control. O algún tipo de regulación, que es lo que dijo Jamie Dimon, el gerente general de que se metió en lío con JP Morgan, que dijo, si alguno de mis traders está operando Bitcoin, lo he hecho por estúpido, y después resulta que su hija opera Bitcoin. No, y en el Wall Street Journal estaba también un artículo de una casa de monedas virtuales y cryptocurrency diciendo, bueno, si Jamie te abandona o te saca del banco, venía a trabajar con nosotros, ¿no? Esta semana. Pero no, yo creo que la tecnología está, pero eso no significa, a mí un analista me dijo, mira, no significa que si la tecnología queda, el inventor de la tecnología va a quedarse rico. Y hacía el ejemplo del USB. Sí. Nadie sabe quién inventó el USB, todos lo ocupamos. Y nadie se ha hecho rico con la USB, pero es una tecnología que vino y se quedó. Y lo que se piensa de la cryptocurrency va a ser un poco eso. Que está para quedarse el modelo. Está para quedarse el modelo. Perfecto. Sí. Y eso también es un poco lo que pasó de la moneda física a la moneda, digamos, intercambio bancario. Y ahora viene esta tecnología que es una tecnología muy interesante y muy rápida también. Pero hasta que los bancos no están metido encima del tema, yo creo que no va a poderse desarrollar como moneda de verdad. Ahora es una forma de especular y tratar de comprar bajo y vender caro, pero no. Le voy a decir a Facundo. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias, Iván. Un poco. Andrea Cuomo, Quilvest, asesor financiero de Family Office y también banca inversión privada, no banca inversión, administrador de activos privados. Bueno, gracias por haber venido, Andrea. Muchas gracias por la Ojalá invitación. en el próximo viaje vuelvas. Este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa. Síganos por las redes sociales y será hasta la próxima. Muchas gracias.